Muy buenos días, quiero dar la bienvenida una vez más a todos ustedes que se juntan con nosotros, con la Iglesia Cristiana de las Américas, para compartir un tiempo de adoración, un tiempo de alabanza y un tiempo de palabra. Esta palabra que sin duda va a hacer cambios en nuestra vida, nos va a generar en nosotros un estilo de vida capaz no solo de adorar al Señor, sino de tener una vida abundante, una vida buena, una vida nueva. Le invito pues a adorar al Señor, a disponer su corazón, a darle la gloria, la honra y también su gratitud al Señor. Adoremos a nuestro Padre Celestial. Cambió mi dolor, su sangre me ha lavado, mis culpas ha quitado. Dios hizo cosas nuevas, me dio libertad y me transformó. Perdido y fue encontrado, me vistió de alegría y una nueva canción ha puesto en mí. Oh, la alegría del Señor para siempre es la fuerza de mi vida. La alegría del Señor es mi refugio, la esperanza que da vida. La alegría del Señor para siempre es la fuerza de mi vida. La alegría del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fuerza. Y amor cambió mi dolor, su sangre me ha lavado, mis culpas ha quitado. Dios hizo cosas nuevas, me dio libertad y me transformó. Perdido y fue encontrado, me vistió de alegría y una nueva canción ha puesto en mí. Oh, la alegría del Señor para siempre es la fuerza de mi vida. La alegría del Señor es mi refugio, la esperanza que da vida. La alegría del Señor para siempre es la fuerza de mi vida. La alegría del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fuerza. Señor, para siempre es la fuerza de mi vida. La alegría del Señor es mi refugio, la esperanza que da vida. La alegría del Señor para siempre es la fuerza de mi vida. La alegría del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fuerza.
soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santifica. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Cordero, tu sangre me salvó, mi Cristo. 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 Cordero, tu sangre me salvó. Hay poder en ti, Señor. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán.
Sin duda hay poder en la sangre de Jesús, hay poder en su muerte, en su resurrección, y hay poder que puede estar dándonos a nosotros un estilo de vida maravilloso, como siempre el Señor Jesús, tomando en cuenta nuestro dolor, tomando en cuenta nuestra vida para darnos un mejor existir, para darnos vida eterna, vida en abundancia. Ya estamos listos para compartir la palabra en esta tarde. El tema de hoy se denomina una fe, pero ¿para qué? La Escritura en el libro de Mateo nos trae unas historias maravillosas. Una de estas, sin duda, es la historia que vamos a leer a continuación. Pero quiero introducir capítulo 4 de Mateo, versículos 12 y 13 nos habla de dónde Jesús ya estaba en estos momentos. Él es de Nazaret, pero ahora está en otra ciudad. Todo lo que hacía, pero el Señor Jesús tiene o responde a las Escrituras. Es un cumplimiento de la Escritura. Mateo 4, 2 y 13 dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Cafarnaúm, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Y ahora Jesús entonces está en su nueva ciudad, en su nueva casa, en Cafarnaúm o Capernaúm. El versículo, en el capítulo 9, versículos 1 y versículo 7 también se menciona lo siguiente. Estoy haciendo una especie de contexto inmediato anterior de lo que ya vamos a compartir en breve. Entonces dice Mateo 9, el 1 y el 7, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Entonces, el 7, él se levantó y se fue a su casa. Entonces, él estuvo predicando, hablando y cruzó el mar y se fue ahora a su nueva ciudad que es Capernaúm. Y inmediatamente él dispuso para irse a su casa. Pero en ese trayecto, todo el capítulo 9 habla de esto. Vamos a leer nosotros luego el capítulo 9. Tenga listo ahí, por favor, el versículo 27 hasta el 31. Pero pasando por allí, yendo a su casa y después de la travesía en el lago, el Señor Jesús se dispuso hasta ir a su casa. Pero en este trayecto, por ejemplo, es el momento cuando él hace ese llamado a un publicano, a Mateo, justamente el autor de este evangelio. Y un publicano es un recaudador de impuestos al servicio de Roma, y el Señor llamaba a este tipo de personas. Dice que ya en su casa se sentaba a la mesa con muchos publicanos, no solamente con Mateo, con muchos cobradores de impuestos, con muchos pecadores y obviamente sus discípulos. En este espacio es donde él fue altamente criticado, altamente atacado por los fariseos. Pero es que los fariseos no entendían que Jesús había venido precisamente por estos pecadores, por este tipo de gente. El versículo 13 del capítulo 9 dice: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Muchos buscaban a Jesús. Después vienen los discípulos de Juan el Bautista preguntando acerca del ayuno. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Nosotros sí ayunamos. Y en este trayecto también es cuando Jesús, yendo a su casa, es abordado por Jairo, este hombre que dice: mi hija ha muerto. Y el Señor sana, resucita a la hija de Jairo. En ese preciso instante, cuando Jairo estaba hablando con él, es también cuando una mujer tomó el manto, le tocó el manto y ella fue sanada del flujo de sangre, tan solo tocando el borde de su manto. Es en este trayecto también, amados hermanos, donde tiene acontecimiento el pasaje que vamos a leer a continuación. Son dos ciegos que están buscando de Jesús. Pero antes de esto, déjeme decirle que, por un lado, estos pecadores, publicanos, estos discípulos también del Señor, están buscando de Jesús, tratan de estar con Él, van hasta su misma casa para que el Señor comparta con ellos. Pero en cambio los fariseos son los que están criticando, los que están tergiversando incluso las Escrituras. ¿Sabe qué? Para los fariseos, para estos maestros, o la mayoría de los maestros de la ley, escuche bien lo que voy a decir. Para ellos los ciegos andan, los cojos ven, los leprosos oyen, los sordos son limpiados, los muertos son enterrados y los pobres son desplazados. Pero para Jesús, escuche, Mateo capítulo 11, versículo 5 dice lo siguiente: los ciegos ven
Esa es la obra del Señor a través de ese poder maravilloso. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Cristo, en Cristo, ni siquiera los ciegos pueden hallar tropiezo. Al final de este pasaje que leí, capítulo 11, versículo 5, dice, el 6 ya, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Vaya conmigo ahora sí, por favor, a Mateo capítulo 27, vamos a leer hasta el 31. Mateo capítulo 9, versículos 27 al 31. Digo así, en Cristo Jesús ni siquiera los ciegos pueden hallar tropiezo. Hoy quiero justamente compartir esta historia de dos ciegos que recobraron mucho más que la vista. Dos ciegos que recobraron la esperanza y hallaron la salvación eterna. Lea conmigo este pasaje. Mateo 9, 27, 31 entonces. Dos ciegos reciben la vista. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa, porque salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. El tema de hoy, una fe, pero ¿para qué? La fe de estos dos hombres ciegos, ¿para qué? Para recibir sanidad, para que sus ojos sean abiertos nada más. Vamos a ver que este pasaje tiene mucho más para enseñarnos. Pues otra vez el evangelio que estudiamos, en este caso en Mateo, nos pone enfrente a Jesús con esa miseria humana, con esa necesidad humana. Nos presenta personas pobres por su dolencia, por su dificultad para vivir, pero también personas cargadas de fe. Personas que a pesar de sus problemas van detrás del Señor. Aunque en este escenario se nota que Jesús está cansado y quizás yendo a su casa para tomar un descanso. Sin embargo, el Señor no se esconde de ellos. Si no dice, ay, dile que no estoy. No, el Señor está presto para atender a estos dos ciegos que buscaban la sanidad, que buscaban un mejor vivir. Observemos bien este párrafo y aprendamos de lo que este párrafo tiene para cada uno de nosotros. Sin duda, algo habrá para poner en práctica no solo en esta semana, sino estos días en nuestra vida misma. Pues miremos entonces el párrafo. ¿Qué es lo que primero notamos aquí? Los ciegos, dice, le siguieron. Es decir, aquí se da una persecución de los ciegos hasta la casa de Jesús. No fue fácil para los ciegos seguir a Jesús, pero lo hicieron. Tuvieron quizá que preguntar el uno al otro, ¿no? ¿Dónde está Jesús? De escucharnos, ¿cierto? Tuvieron que afinar su oído porque los ojos no podían guiarlo, pero sus oídos podían guiarlo. Sin embargo, estos, a pesar de no tener su vista, estaban determinados a llegar hasta donde Jesús y a pedirle que tome en cuenta su ceguera, esa enfermedad, esa angustiosa enfermedad. Era una enfermedad muy común en Palestina, la ceguera, quizá por el sol del oriente o quizá por la poca forma de higiene que tenían ellos en el ámbito de los ojos, ¿no? Las moscas, el viento, el polvo, dicen que era una cuestión muy común la ceguera en la Palestina de aquella época. Las nubes, las moscas transmitían ciertas infecciones y llevaban a la pérdida de la visión. Pero son estos dos hombres ciegos. Me da la impresión que ellos se pusieron de acuerdo, que hablaban del tema, que escuchaban. ¿Sabe qué? Una persona ciega afina otros sentidos, especialmente el oído, por ejemplo, ¿no? El tacto, por ejemplo. Pues entonces estos dos ciegos, si bien no podían ver, sabían dónde y para dónde iba Jesús y le siguieron hasta allá. Claro, debieron haberse valido preguntando quizá alguien también le tomó la ayudó en partes del camino. Lo cierto es que en esta persecución
hacia encontrar a aquel que podía librarles de su ceguera, los ciegos no pararon hasta llegar a la casa misma del Señor Jesucristo. Ese es número 1. Número 2, es un grito desesperado por la búsqueda de misericordia en aquel que lo denominaron estos dos ciegos, hijo de David. Es el Señor Jesucristo. Los dos ciegos siguieron a Jesús, gritaron y dieron un reconocimiento público de este Jesús como el hijo de David. Y esta expresión, hijo de David, no es sino el título del Mesías. El hijo de David en las Escrituras representa al Mesías, al enviado de Dios. Sin duda, es el título mesiánico que por primera vez se lo dice al Señor públicamente. ¿Y sabe quién lo dijo? Un par de ciegos. Tremendo, ¿no? Ellos buscaban misericordia. Su única, dice el predicador Spurgeon, su única apelación era por misericordia. No se habló sobre el mérito, ni hubo ruegos de sus sufrimientos pasados, ni de sus esfuerzos perseverantes, ni sus resoluciones para el futuro. Pero ten misericordia de nosotros. Nunca, dice Spurgeon, ganará una bendición de Dios alguien que la exige como si fuera derecho de ella. A veces nosotros estamos exigiéndole a Dios, creyendo que por un par de horas ayunando nosotros tenemos la autoridad para obligar a Dios a que haga un favor o un milagro en favor nuestro. No, la palabra no funciona así. La fe que el Señor quiere que nosotros tengamos no funciona de esta manera. Es algo que nosotros debemos clamar y es por misericordia que Dios responde. En este caso, este grito desesperado de estos dos hombres que si bien no podían ver, sabían exactamente dónde debían ir a pedir misericordia. Como mencioné hace un momento, esta es la primera vez que el Señor Jesús es llamado Hijo de David. Y quienes hablaron justamente son un par de ciegos, ¿no?, que confesaron este nombre. Es una especie de ironía saber que los que tenían ojos, los que veían bien, no pudieron darse cuenta de quién era Jesús, de quién era este Hijo de David, este Mesías prometido, que estaba hoy, ya en esos momentos, cumpliéndose, en ese tiempo, cumpliéndose esas profecías maravillosas de aquel que sería el Mesías, el Salvador del mundo. En el Evangelio de Juan, el capítulo 9, el versículo 22, también nos dice que los fariseos acordaron que cualquiera que confesara que Jesús es el Hijo de David o es el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Entonces se nota que había un precio a pagar para aquel que le llamaba a Jesús Hijo de David o Mesías. Tal vez este 9:22 de Juan es posterior a este milagro que el Señor hizo con este par de ciegos, pero de todas maneras se nota que aquel que está viendo con los ojos espirituales a Cristo como el Mesías, a Jesús como el Mesías, tiene un precio que pagar y está dispuesto a jugarse la vida misma, pero por alcanzar la misericordia y el poder de Dios en beneficio de él y de su vida. Entonces, en primera instancia, esta persecución, esta búsqueda de estos dos ciegos a Jesús, luego el grito desesperado pidiendo su misericordia, pero ahora viene algo maravilloso. Número 3 es el encuentro de este par de ciegos con el Señor Jesucristo en la misma casa del Señor Jesús. Y dice la Escritura, y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, pero Jesús enseguida, al abordar a lo que mira que entran, este par de ciegos le dice, ¿crees que puedo hacerlo? No le está diciendo que desean, les puedo servir en algo. Sabía a qué venían este par de ciegos, y el Señor no es ajeno a la necesidad, pero lo que sí está remarcando el Señor Jesús en la vida de este par de ciegos es indagando en su interior y que la gente se entere por boca de ellos mismos, es saber si tienen fe, la suficiente fe para recibir el milagro del Señor Jesucristo. Muchos de nosotros, en el gozo de todos nuestros sentidos, vista, olfato, oído, tacto, todos nuestros sentidos, no hemos podido quizá alcanzar a plenitud al Señor Jesucristo. No hemos podido tener un encuentro personal, personalísimo con el Señor Jesucristo. Y qué tristeza, amados hermanos. Qué enseñanza nos da un par de ciegos que sin poder ver llegaron, clamaron y ahora están teniendo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y el número 4 ya
puntos que nos ayudan a entender este pasaje, este contexto maravilloso, es el hecho mismo. Dice el Señor Jesús, ¿creéis que puedo hacer esto? Una vez más, Jesús sanó, en este caso a los ciegos, pero en respuesta a la fe. Digo una vez más porque ya anteriormente el Señor ha hecho algunos milagros y estos milagros han sido justamente por la fe de las personas, por la fe de aquellos que creen en Él, creen en su obra, se dan cuenta quién es Él, qué puede representar en su vida, y por eso el Señor obró. Y ahora también está queriendo obrar en la vida de este par de ciegos. Por eso dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Y la respuesta de este par de ciegos indudablemente fue sí, Señor. Ellos proclamaron su fe. Ellos gritaron al buscar a Jesús, ya estaban dando cuenta de este sí, Señor. Simplemente estos hombres proclamaron su fe diciendo sí, Señor. Él tocó sus ojos con su mano, pero ellos debían en cambio tocar al Señor con su misma fe. El Señor puso sus manos sobre sus ojos, tocando para sanarle. Ellos pusieron su fe, tocando al Señor para encontrar su misericordia. Y el Señor responde, conforme a vuestra fe os sea hecho. Mateo, el evangelista, destaca aquí la fe, esa fe en Jesús, una fe que trae bendición. Una bendición para todo ser humano, no solamente para algunos, ¿no? Es para todos, es abierta para todos y el Evangelio hoy está a disposición de cada uno de nosotros. Tenemos que acercarnos a Él, entender su contexto y aplicarlo a nuestra vida hoy. Si no me cree, repasemos, por ejemplo, el inmediato contexto anterior, un poquito nomás, el capítulo 8. Ahí se dan algunos acontecimientos muy, muy interesantes. Capítulo 8, el versículo 1 al 4, por ejemplo, el Señor Jesús sana a un leproso. El leproso fue sanado, ¿por qué? Porque mostró fe. Una fe que sin duda puso a Jesús simplemente con el gozo, con la alegría de impartirle sanidad a esta persona que tenía lepra. Luego también en el versículo 8, 5 al 13 se narra la historia de aquel centurión. Esta fe maravillosa, esta fe tan grande que Jesús abiertamente la alabó. Dice, no he encontrado fe tan grande en la casa de Israel. Este centurión que no era judío, sin embargo, por su fe encontró la sanidad para su siervo. En el versículo 8, el capítulo 8, versículo 23 al 27, en cambio, se nota aquí cómo los discípulos del Señor fallaron por no tener fe. Cuando ellos estaban frente a la tormenta en el mar de Galilea, ellos estaban angustiados, asustados. ¿Y qué les dijo el Señor? No tienen fe. ¿Acaso no tienen fe? Ellos fallaron por esta falta de fe. Y en el 9, 18, 26 que comentamos hace un momento, esta mujer que tenía el flujo de sangre fue sanada por su fe. Y la fe de ella era en su mente, en su corazón, diciéndose, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. De la misma manera, queridos amigos, queridos hermanos, de la misma manera, hoy Dios dice lo mismo a hombres y mujeres. Y el Señor está diciéndonos, y está listo, mejor dicho, para decirnos a nosotros, conforme a vuestra fe os sea hecho. Hay mucho que obtener por fe. Y mucho también que nunca se recibe porque no se engancha con fe. Conforme a vuestra fe, hermanos, no significa que en proporción a tu fe, ya sea esta mucha, o sea poca, o no sea nada, es lo que vamos a recibir. Una oración contestada no es por la medida o por la magnitud de nuestra fe. Todos tenemos, dice la Escritura, a todos nos ha sido entregada una medida de fe. Pero la respuesta de Jesús no está porque, a ver, ¿cuánta fe tienes? A ver cómo te respondo o cuánto te doy. No, el Señor simplemente quiere fe. Una fe, ¿pero para qué? Una fe que nos lleva a obtener no solamente algo material, una fe que nos lleva a creer en el Hijo de Dios. Esta creencia en el Hijo de Dios nos va a librar eternamente de esa condición de muerte, de separación eterna con nuestro Padre Celestial. Entonces, amados hermanos,
Conforme a nuestra fe no significa en proporción a nuestra fe. Tenemos, dice el predicador Spurgeon una vez más, la medida de nuestras propias misericordias. Escuche, tenemos la medida de nuestras propias misericordias. Nuestra fe obtiene menos o más según su capacidad de recibir. La medida de nuestras propias misericordias y nuestra fe está entonces en capacidad más bien de recibir menos o más según lo que somos, lo que tenemos o lo que estamos dispuestos a confesarlo. Esta es la fe, amados hermanos. Este par de ciegos simplemente dijeron, sí, Señor. Es decir, sí creemos. Sí creemos. No, ellos no respondieron, creemos mucho, Señor. O tenemos la impresión de que estamos creyendo, Señor. No, ellos dijeron, sí, Señor. Sí creemos. Entonces, la fe es algo que nosotros tenemos que cultivar. Y vale la pena, amados hermanos, que nosotros aprendamos de la fe de este par de ciegos. La fe es justamente andar no por vista. ¿Y quién más para darnos una lección de esto sino un par de ciegos? Porque los ciegos no pueden ver. Ellos no pueden, su sentido de la vista no puede darles la seguridad de lo que están alcanzando. No miraron el rostro del Señor, escucharon su palabra, escucharon lo que había hecho, sabían que pasó por ahí, sabían que se iba a su casa. Entonces ellos simplemente en su corazón, en su interior, tuvieron una fe capaz de seguirle. Una fe capaz de llegar hasta Él y de desbordar su corazón delante de Él y decirle, creo que eres el Hijo de David, creo que eres el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías. Interesante, amado hermano. 2 ciegos se dieron cuenta de esto. Pero ¿una fe para qué? Tengo aquí algunos puntos. Una fe para clamar, pues estaban ellos dispuestos, ¿no es cierto?, a proclamar quién es el Hijo de Dios. Una fe, en el caso de ellos, para hacer ruido, para gritar delante de la gente y no tenían vergüenza. Hoy en día nosotros a veces nos callamos, nos amedrentamos porque estamos diciendo somos cristianos. Sí, a veces muchos tienen un poquito de vergüenza al decir soy cristiano. Pero amado hermano, nuestra fe tiene que dar cuenta de que creemos en el Dios Todopoderoso y no tenemos por qué tener vergüenza de nada. Ojalá podamos gritar y hacer ruido de nuestra fe, tal como estos 2 hombres ciegos que gritaron. ¿Una fe para qué? Una fe para identificar a Jesús como el Hijo de David, reconociéndole como el Mesías, como el Salvador. ¿Una fe para qué? Para pedir a Jesús misericordia, sabiendo que no merecían la sanidad, que no merecían nada por su condición, que a lo mejor incluso lo que ellos tenían en su ceguera era quizá responsabilidad de ellos mismos o de la vida. No cuenta la historia si ellos son ciegos de nacimiento, tal vez lo más probable es que ellos adquirieron esta ceguera. Pero una fe para buscar a Jesús de misericordia, y aunque sabían que no merecían la sanidad, sin embargo, buscaron a Jesús. ¿Una fe para qué? Una fe para decir, sí Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Una fe capaz de clamar, estando dispuestos a poner a sus deseos palabras de alabanza al Señor por un lado, pero también de reconocimiento al Hijo de Dios y de pedir en ese reconocimiento misericordia para su propia vida. Hay un dicho popular, amado hermano, usted conoce este dicho, ¿no?, que dice, no hay peor ciego que el que no puede ver, ni peor sordo que el que no puede oír, también dice el dicho. Pero refiriéndonos a la primera parte y conforme a lo que hemos estudiado, vale la pena que analicemos esta parte de este dicho popular. No hay peor ciego que el que no quiere ver. La Biblia hoy nos está demostrando que no hay, en cambio, mejor ciego que el que quiere ver, porque estos eran ciegos y querían ver. Tan solo era necesario una medida de fe, y a esta medida de fe añadir o estar dispuesto ¿a qué? A perseguir a Jesús. Estar dispuesto ¿a qué? A gritar si es necesario, declarando las verdades de quién es el Hijo de Dios, cuál es su propósito y qué vino a hacer o qué estuvo dispuesto a hacer para nosotros. Una fe que le lleva a encontrarse con Él,
a tener una relación íntima con Él y recibir su misericordia y poder para librarnos, ¿no es cierto?, de las enfermedades y de otras cosas más, cegueras, sorderas, impurezas y aún, amados hermanos, la misma muerte, de las cuales, obviamente, si mencionamos esta lista de enfermedades a las cuales el Señor vino a librarnos, cegueras, sorderas, impurezas y aún la misma muerte, obviamente de estas, la muerte sin duda es la peor. Muchos, amado hermano, están viviendo en enfermedad, muchos están viviendo en ceguera, muchos están en impurezas, muchos están en un sinnúmero de pecados, siendo amedrentados, siendo golpeado por el pecado. Y este es el plan del enemigo, golpearle y tenerle sumiso. Pero el Señor vino para librarnos de todas estas cosas, de las enfermedades, de la ceguera, de la sordera, de las impurezas y aún de la misma muerte. Es interesante que en el pasado, en el siglo XIX, este escritor famoso, escritor y poeta del siglo XIX, Gustavo Adolfo Domínguez, más conocido como Gustavo Adolfo Becker por el apellido materno de su padre en realidad, ¿no? Pero se le conoció como Gustavo Adolfo Becker. Él tiene un poema maravilloso y voy a leer solamente un párrafo de su poema. Dice textualmente: no son los muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de su tumba fría. Muertos son los que tienen muerte el alma y viven todavía. Toco este tema, amado hermano, ¿sabe por qué? Porque el Señor vino por los enfermos. El Señor vino por los sordos, los ciegos, los cojos, los impuros. Pero también, ¿sabe qué? Y lo más importante, el Señor vino a librarnos de la muerte espiritual. Y bien dice Adolfo Becker: muertos no son los que yacen en su tumba, fríos. Muertos son los que tienen muerte el alma y viven, caminan por ahí todavía. Hay muchos caminando muertos. Hay muchos, sí, enfermos, hay muchos sordos, esto es cierto, pero hay muchos más muertos caminando por ahí. ¿Cuál sería la razón por la que usted seguiría o iría detrás de Jesús de Nazaret como fueron estos dos ciegos? ¿Cuál fue la razón de este par de ciegos? ¿Solamente encontrar sus ojos? No, ¿sabe por qué? Porque ellos ya en el trayecto ya recibieron. Antes de recobrar su vista, ellos ya recibieron. Cuando ellos confesaron con su boca, gritando: Jesús, Hijo de David, ellos ya entendieron que ellos necesitan al Hijo de David, al Hijo de Dios, para vivir eternamente. Ellos ya sabían eso. Y solamente recibieron después de algo más, un aliciente material y humano para estos tiempos, solamente de la carne humana, el recuperar su vista. Pero ¿para qué va usted detrás de Jesús? Tal vez está enfermo, ¿no? O tal vez no lo está. Tal vez está ciego de cualquier tipo de ceguera. ¿Sí? Ceguera física o ceguera espiritual. Tal vez está impuro. Es decir, lleno o contaminado por el pecado. ¿Qué pecados, pastor? Bueno, hay una lista descrita en el libro de Gálatas que es algo que usted y yo debemos tomar en cuenta. Tal vez usted no está enfermo como este ciego. Tal vez no está ciego, no está cojo, no está mudo, pero tal vez está asediado y contaminado por el pecado. Y recuerde que el Señor también vino para librar, para limpiar a los contaminados por el pecado, para darles vida eterna. Y eso significa misericordia por sus pecados, perdón por sus pecados. Claro, hay que tener en cuenta esos pecados. ¿Cuáles son? Gálatas 5, 19 al 21. El apóstol Pablo dice: y manifiestas son las obras de la carne, es decir, pecado, ¿no? Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he hecho antes, que para los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y Cristo viene justamente para ustedes.
para nosotros, en cualquiera de estos ámbitos que estemos tocados, sea por enfermedad, sea por invalidez o tal vez por impureza. El Señor vino justamente por cada uno de nosotros. ¿Está usted contaminado por una o por varias de estas descripciones del pecado que asedia a la humanidad? Corra tras Jesús. Corra detrás de Él. Tal vez está muerto o tal vez piensa que no, que está bien. Lo cierto es que dos ciegos, este par de ciegos, pudieron ver y recibir la misericordia de Dios tan solo añadiendo su fe y su declaración para acceder a la misericordia del Señor Jesucristo. Pues hoy tengo buenas noticias para usted. La misericordia del Señor Jesús está lista y preparada exactamente para usted. ¿Y sabe qué es lo que necesita usted? Exactamente la medida de fe que el Señor le ha entregado para que usted pueda responder delante de Él diciéndole: sí creo, Señor. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que tu misericordia me puede librar. Creo que tú me puedes perdonar los pecados y creo que tú puedes sacarme de esta vida de pecado que me asedia. La ceguera fue dura para este par de hombres. Tal vez en su caso es la hechicería, tal vez las enemistades, tal vez los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las herejías, las envidias, los homicidios, tal vez es la borrachera o cosas semejantes a esta. Buenas noticias entonces. La misericordia de Dios, del Señor Jesús, hoy está lista para usted. ¿Qué le parece si ora conmigo? Cierre sus ojos ahí donde está y piense cuál es el motivo por el cual ha estado asediado y con qué motivo usted va corriendo hacia Jesús para que lo libre, para que lo limpie, para que lo sane. Cierre sus ojos, oremos. Amado Padre, reconocemos al Hijo de Dios, a Jesucristo, aquel que limpia, que salva, que sana, que libera, aquel que está dispuesto a ofrecernos misericordia, aquel que está dispuesto a darnos una vida nueva, una vida abundante, una vida eterna. Creemos que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Creemos que Él ha venido para librarnos de nuestro pecado, de nuestras enfermedades, de nuestras dolencias, de nuestras angustias, de las opresiones que nos asedian. Ponemos delante de ti, Señor, nuestro temor, nuestro dolor, nuestra enfermedad, nuestro pecado. Líbranos, Señor. Muchos de nosotros necesitamos decirte, Padre Celestial, que a través de Cristo Jesús necesitamos ser limpiados de nuestro pecado. Limpia, Señor. Limpia, Señor. Limpia nuestro pecado. Sánanos, Señor. Sánanos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amado hermano, siento en mi corazón que en este preciso instante hay libertad en muchos corazones, en muchos angustiados, en muchos oprimidos por el diablo. En este preciso instante el Señor Jesús está entrando en el corazón de aquellos que con voluntad y con fe están abriendo su boca y gritando delante del Señor, gritando en un grito mudo de desesperación de su misma alma delante del Señor para recibirle como Salvador de su vida. Abra su corazón. Sé que en este momento hay muchos que están recibiendo a Cristo Jesús en su corazón. Permítale que haga esta obra. Tan solo crea, tan solo espere su misericordia y grite, pidiéndole al Señor que llegue a su vida en esa precisa necesidad que tiene. El Señor está llegando presto para darle libertad, para darle salvación, para darle vida eterna. Amén y amén. El Señor bendiga grande y abundantemente su vida, hermano. Recuerde, ¿una fe para qué? Una fe para creer en Jesús y que esta fe me lleve a vivir eternamente cerca de Él. Hay muchas cosas que hacer en esta vida, es cierto, pero tenemos que estar ocupados de la más importante, que es la vida eterna. Que el Señor, pues, ponga en usted el deseo, la pasión de seguir en esta relación íntima con Él. Todavía podemos gritar delante de Él, buscando su presencia maravillosa en nuestras vidas. Hágalo con todo su corazón y permita que el Señor llene su vida. Que el Señor bendiga grande y abundantemente, no solo su vida, sino su familia, en el precioso nombre de Jesucristo. Que tenga una linda semana. Es nuestro deseo. Un abrazo fuerte de cada uno de nosotros. Aunque mis ojos no te puedan
sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí.
manos a Él. Tú estás aquí, Jesús. Mi corazón lo sabe. Tú estás aquí, Jesús. Mi corazón lo siente. Tú estás aquí, Jesús. Y me deleito en ti. Tú estás aquí, Jesús. Oh, oh. Jesús, maravilloso Jesús. Jesús, 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 declara su nombre. Jesús, 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 tú estás aquí y honramos tu nombre. Jesús, declaramos tu señorío, declaramos tu poder. Tú estás sentado sobre todo principal, sobre toda potestad. Jesús, Jesús. Tu aplauso delante de Él. Buenas noches, Dios les bendiga.